Ayer un periodista que no sé dónde salió, que se llama Sebastián Penelli, no se dejó llevar por las especulaciones en torno a un fallo favorable a la Argentina en la cuestión de YPF e indagó sobre los reales motivos. Bajo el título Expropiación de YPF, los motivos del gobierno de Estados Unidos para expresar por qué aparece de golpe Estados Unidos apoyando a la Argentina. A ver. La administración de Donald Trump prepara una declaración a favor del país y en contra de la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. Más de un periodista divulgó que el fallo se debe a la supuesta amistad entre Donald Trump y Javier Milei, pero las razones son más profundas. El gobierno de Estados Unidos prepara una nueva declaración de respaldo a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF ocurrida en 2012. Va a interceder en el proceso judicial que lleva adelante la jueza Loretta Preska en Nueva York, quien ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera de bandera a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, que ganaron el juicio por 16.000 millones. La Cámara concedió la suspensión administrativa temporal de la orden inicial de Loretta Preska hasta que un panel de 3 jueces analice y resuelva la moción de suspensión de la ejecución de sentencia. Eso puede demorarse 2 años. Bueno, a partir de esto que causó mucha impresión favorable, pero rara, te ahí viste el Jabo porque es amigo de Trump y ni siquiera hay intereses económicos, ni siquiera eso. Lo interesante, lo periodístico, es entender por qué intervendrá el gobierno de Estados Unidos en el juicio. Recordemos que ya se había presentado el 6 de noviembre del 2024, yo no lo sabía, creo que Daniso tampoco, en el caso YPF como amicus curiae, o sea, amigo del tribunal, ya había intervenido en favor de la Argentina y lo hizo a través del Departamento de Justicia, no solo lo hizo el presidente, sino el Departamento de Justicia. Todavía bajo la administración de Joe Biden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se expidió en contra del pedido del Fondo Burford de entrega de acciones, al señalar que el pedido de los demandantes viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos. Y exhibió varios argumentos. Atención, colegas. Ustedes vieron que, sobre todo ustedes los que andan con las fases, todas las macanas que hizo Kirchnerismo, mirá lo que hizo. Attention, please. Exhibió varios argumentos. Estamos hablando del Departamento de Estado de Estados Unidos. El primero es que un juez de Estados Unidos, para la justicia norteamericana, no puede embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en el territorio de Estados Unidos. A mí me da vuelta la cabeza qué fue el embargo de aquella fragata y todas esas cosas. En este caso, las acciones que la jueza buitre ordenó entregar son las de clase D, que están registradas en la caja de valores y no cotizan en Wall Street. Primer argumento, entonces, ojo que no podemos embargar bienes de una empresa que no está en Estados Unidos por más resolución judicial que hagamos. Otro argumento que muchos periodistas prefieren ignorar por prejuicios ideológicos. La jueza viola el derecho federal estadounidense, en particular la ley de inmunidades soberanas extranjeras y los principios de cortesía internacional. El tercer argumento es que la jueza quiere forzar a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Y en caso, dice la justicia, ya lo dijo aquella vez, de que el presidente Javier Milei decida cumplir con la sentencia de Preska por decreto de necesidad y urgencia, las acciones pasarían nuevamente a manos privadas, solo si ese DNU es avalado por el Congreso, nunca antes. El cuarto argumento es el temor a la reciprocidad. El gobierno de Joe Biden y ahora el de Trump es que en un embargo forzado de empresas argentinas habrá una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque permitiría que la Argentina pueda hacer lo mismo, quedarse forzadamente con alguna empresa o un activo soberano de Estados Unidos. ¿No es un artículo muy esclarecedor? Así que, señora Buitre, con esa carita qué carita de nazi que tiene, va a tener que esperar. Fuentes allegadas al litigio en Nueva York
anticiparon una inminente declaración de Estados Unidos a favor de la Argentina, pero ahora no descartan que el gobierno dé un paso más y directamente le proponga a la jueza Loreta Presca que nombre un agente intermediario para negociar un acuerdo por un monto de pago muchísimo menor al determinado en la sentencia judicial. De 16.000 millones pasarían a 1.200, 1.300 millones. Hoy quien cierra las puertas a cualquier intento de diálogo para acercar posiciones es el gobierno nacional, que para colmo está metido en un escándalo que probablemente nunca se aclare por filtraciones de datos dentro de la Procuraduría Nacional, cuyo titular es socio de un estudio que representó en varias oportunidades al fondo Buitre Burford. O sea, elegimos mal los representantes. Nuestro periodismo no aclaró esto, yo la verdad lo hice por ignorancia, lo confieso abiertamente. No sabía que la legislación era así, había olvidado que ya bajo el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos había dicho cuidado con estos fallos. Y después se me empieza a llenar la cabeza de dudas, mire que mi cabeza es grandota, entonces las dudas son muy grandes. ¿Por qué aceptamos los pagos? ¿Por qué Macri aceptó los pagos y nos endeudamos para los pagos que de los fondos buitre? Che, fueron el mismo tribunal que esta mujer. Era el papá de esta mujer, el papá ideológico, el juez Griesa. ¿Por qué las cosas siempre se caen en un mismo tribunal de Nueva York, donde hay 7? Che, ¿no era un poco sospechoso? ¿No te causaba algo de miedito, de cosita, como suele decir uno cuando no sabe muy bien cómo son las cosas? Y qué bueno que haya alguien, ¿sabe dónde salió? Porque este periodista no es un periodista de cuestiones jurídicas ni nada. Ámbito Financiero inauguró como una especie de diario paralelo que se refiere solo a la energía y minería, que como ven que son los rubros que más pueden funcionar en Argentina, un suplemento que se llama Energy, y un tipo experto en estas cuestiones se metió en la jurisprudencia general. Qué vergüenza para quienes repiten como loro, ¿no? Otra macana que se mandaron, mirá. Es más, en los juicios de IPF se iba a utilizar como eje de campaña contra Kicillof, porque fue el ministro que hizo esto. Ahora, cerrando culis, después de que aparecen esos argumentos, porque no es un tema de amistad, es un tema de jurisprudencia norteamericana. Y para mí, insisto, me gustaría consultar a un constitucionalista. Todo esto nació por la doctrina Drago. La doctrina Drago es una doctrina que se creó en la época gloriosa para el presidente, y que realmente sí éramos un país muy importante, después que los ingleses, que era el imperialismo dominante, querían imponer sus propias leyes para proteger a sus empresas en la Argentina. Y la doctrina Drago es la doctrina del jurisconsulto argentino, que después se tomó en todo el derecho internacional y debe tener que ver con esto, seguramente, donde se advierte que, ojo, las empresas extranjeras que van a un país determinado deben obedecer las leyes en ese país. No pueden argumentar nada protegiéndose en su nacionalidad. Vos vas a un país, esas son sus leyes, ponés la plata, te sujetás a esas leyes. Y si no, chito la boca.